Muy bien, ya en el capítulo 1 de este módulo 3 les habíamos comentado un poco sobre el protocolo OSPF. Ahora, en este capítulo número 2, vamos a estudiar cómo se configura y corroboraremos que lo que vimos en la teoría es muy fácil de aplicar. Primer concepto, el router ID. ¿Sí? El router ID simplemente es una IP que el router va a asumir para identificarse con sus otros pares, con los otros routers del dominio. Vale destacar que, bueno, utiliza la palabra IP, pero bueno, es un número en formato de IP. Por defecto, si usted lo define manualmente, el router ID, entonces será el valor que asuma para este propósito. ¿A qué me refiero específicamente esto con formato de IP? Bueno, porque perfectamente podemos tener un número, por ejemplo 0.0.0.1, que no sería un IP que usted colocaría en una interfaz, pero lo puede utilizar como identificador. ¿Sí? O un número así como 0.200.1.0, algo así. Está en formato IPv4 y serviría para identificar el router. Si usted por casualidad no generó un router ID manualmente, entonces el router lo escoge dinámicamente en función de las IPs que tenga configuradas. Si tiene IPs de loopback o interfaces loopback configuradas, entonces tomará la IP más alta de esas loopback. ¿Sí? Por ejemplo, si hay una loopback 1 que tiene la IP 22222, pero hay una loopback 3 que tiene la IP 1111, entonces toma la de la loopback 1, que es la que tiene la dirección más alta. ¿Sí? Y si no tenemos loopback, entonces tomará la IP de la interfaz activa más alta. Importante que la IP esté activa, o sea, una interfaz que esté en estado up. Por cosas de conveniencia, o bien lo configuramos manualmente, o bien lo dejamos con una loopback en particular. Para crear el proceso de SPF es tan fácil como hacer esto en configuración global. Le decimos router SPF y un número, ¿sí? Aquí está otra vez el tema del router ID. Esto del router ID es importante porque, por ejemplo, en los procesos de DR y BDR, el router DR es el que tenga el router ID más alto, ¿sí? Entonces, por eso es importante configurarlo. Aquí vean cómo, por ejemplo, se ha configurado una loopback y ese es el router ID que toma el router. Como ya expliqué antes, no es el único procedimiento. Suele ser bastante frecuente en las prácticas de Packet Tracer o de SSNA en general que el router ID sea la loopback. Eso también tiene otros beneficios, el hecho de que sea una loopback, porque por ejemplo yo puedo en un dominio de SPF declarar esa misma loopback en el proceso mismo de SPF y hacer que los routers se encuentren a través de la loopback. ¿Sí? Entonces, sobre todo para mecanismos de redundancia o de alta disponibilidad, es útil. Esta sería la otra manera, con el comando router ID dentro del proceso de SPF también lo podemos definir. Algo interesante es que si nosotros cambiamos el router ID por alguna razón, debemos reiniciarlo. Y precisamente aquí está la nota. Si lo cambiamos, entonces tenemos que reiniciar el proceso con el comando clear IP OSPF process. Recuerden que esto es un resumen, chicos, así que pueden poner pausa en cualquier momento en el video. Si tienen alguna pregunta, bueno, comuníquense con nosotros por los mecanismos que le hemos propuesto. Si esto está en la red social, abajo en los comentarios. Si esto forma parte de una clase, nos mandan un mail o nos escriben en la clase y así. El famoso comando network, que es para eh, finalmente, aquí es donde indicamos cuáles son las rutas o las redes que queremos publicarles a nuestros routers vecinos. Es decir, cuando colocamos network y una IP con una máscara, aquí es importante que se utiliza la wildcard mask. Le estamos indicando al router, y router, por favor, mira, todas las interfaces que caigan dentro de este parámetro que estoy declarando, entonces tú se la vas a mandar mensajitos OSPF por allí. Le vas a indicar a tus otros vecinos entonces que eso es una de las redes que tú quieres anunciar. Recuerden que la wildcard es un valor que obtenemos de restarle a la constante 255.255.255.255 el valor de la máscara de la interfaz que queremos declarar. Eso nos va a dar un resultado. Esto siempre viene la pregunta, bueno, ¿por qué utilizamos wildcard y no máscara de subred? Porque bueno, la wildcard nos ofrece otros beneficios, como por ejemplo donde no nos vemos obligados a declarar una red completa. Podemos, por ejemplo, jugar con la wildcard para declarar redes, por ejemplo, de un parámetro particular, números impares y cosas así por el estilo. Aunque de cualquier manera, siempre que estemos declarando redes, hay formas de
redistribuir información de enrutamiento basado en access list o basados en route maps. Así que bueno, nosotros al final siempre podemos declarar la red entera, pero después a través de estos filtros anunciar los prefijos exactamente que queremos. Así que digamos, no es una obligación ni nada por el estilo. De cualquier modo, recuerden que esto es CCNA, así que está orientado a CCNA. Donde la mayoría de los ejercicios van a ser así como estos. Ahí tienen los ejemplos: network, una red, una wildcard y un área, porque tenemos que indicar en qué área queremos que esa red se publique. Ahí tenemos más ejemplos. Si quisiéramos borrar redes, lo haríamos con el comando no network, así revertimos el cambio. Y otra manera de hacer que USPF anuncie redes es directamente en la interfaz. O sea, podemos ir a la interfaz y decir con el comando IP USPF el número de proceso y el área. También serviría para que haga el router la misma función. O sea, por esa interfaz se van a anunciar mensajes de OSPF y por consiguiente esa red de esa interfaz se va a anunciar. ¿Sí? Eh, algunas de las, digamos, como de las cosas que deberíamos tomar en cuenta, ya que estamos declarando redes, es solamente mandar los mensajitos de OSPF a los routers con los que yo quiero hacer compartir esa información. ¿Por qué? Porque pudiéramos estar haciendo un uso ineficiente del bandwidth o un uso insuficiente o ineficiente de los recursos y aumentando los riesgos de seguridad si publicamos anuncios de SPF por interfaces que donde no tenemos vecinos SPF. Entonces para eso utilizamos el famoso Passive Interface. Passive Interface significa que, bueno, por esa interfaz que yo determino como pasiva, no voy a mandar mensajes hello de OSPF, ¿sí? En consecuencia, si no voy a mandar mensajitos por ahí, no puedo mantener una relación o evitaría mantener una relación con un router con el que no deseo mantenerla. Generalmente vamos a colocar pasivas las interfaces que van hacia la LAN, donde no hay routers. Generalmente. ¿Cómo vemos información de OSPF? Bueno, podemos hacer comando show IP OSPF interface y vamos a ver específicamente la información respecto a cómo OSPF ve una interfaz. Aquí, por ejemplo, en este caso, esta interfaz Gigabit Ethernet se está viendo como el tipo broadcast. Recuerde que, bueno, ¿qué pasa con el tipo broadcast? Sería como estas redes multiaccesos. Vimos un ejemplo en el capítulo anterior, routers que están conectados a un switch. Aunque de cualquier manera, ya la naturaleza de esta interfaz, que es Gigabit Ethernet, le hace simplemente entender al router que esto es una red multiacceso o del tipo broadcast. Nosotros pudiéramos cambiar este comportamiento si estamos usando la misma interfaz Gigabit Ethernet, pero para establecer un enlace point-to-point con un router. La razón principal por la que esto podría cambiarse es porque las redes broadcast se tienen que escoger un DR y un BDR. ¿Sí? Y probablemente hay situaciones en las que no queremos que un router en particular sea DR o BDR. ¿Cómo cambiamos ese comportamiento? Vamos a la interfaz y le decimos IPSPF Network y el tipo de red que queremos que ese router considere esa interfaz, en este caso point to point. Las loopback, bueno, aquí básicamente lo que hay que saber es que las loopback por defecto de USPF se declaran del tipo host o con /32, si es IPv4 y con /128 si es IPv6. Eso es un comportamiento por defecto que tiene USPF que podemos cambiar haciendo exactamente lo mismo. Vamos a la loopback y le decimos IPSPF Network point to point y ya la red de esa loopback se va a declarar con su máscara correspondiente. Bueno, en el curso por supuesto hay varios packet tracer, varios videos para ayudarnos a esto. Aquí tenemos los tipos de red, precisamente lo que les comentaba hace un momentito. Ahí tenemos un escenario de point to point y red broadcast, donde generalmente es multiacceso. Recuerden que las redes multiacceso entonces nos vemos obligados a escoger un DR y un BDR. ¿Por qué? Porque si no, todos los routers tendrían que establecer adyacencias y vecindades contra todos los routers del área o del segmento de red, generando mucho bandwidth, ¿no? Mucho uso de bandwidth y de recursos. Lo evitamos escogiendo un DR y un BDR para que los routers entonces hagan relaciones full contra esos equipos. Vamos a utilizar las múltiples 224.0.0.5 por defecto y la 224.0.0.6 para estos routers, ¿no? Para estos propósitos. Ahí tenemos una topología donde se escoge un DR y un BDR, gana DR o ese rol el router que tenga router ID más alto. Ahí tenemos el comando show IPSPF interface que nos puede dar información precisamente de si la interfaz que está participando en el proceso es
elegida como DR o BDR. Es importante controlar esto, sobre todo en los entornos donde tenemos estas topologías hub and spoke. Tenemos que asegurarnos que el DR sea el hub de la red, ¿no? Ahí estamos verificando más roles, SHOIPSPF interface. Ahí están los estados posibles que puede tener las adyacencias de una red multiacceso con esto de DR y BDR. Por ejemplo, tiene la relación full DR other, full DR, full BDR o two-way DR other, ¿sí? Básicamente, por ejemplo, la última two-way DR other es cuando un router tiene una relación con otro, pero ese otro router no es el DR, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puede ser entre un no DR contra otro no DR o un router que no es DR contra el BDR, ¿sí? Así lo veríamos si hacemos el comando show SPF neighbor, que es otra manera de verificar el estado SPF, ¿sí? Eso nos dice cuál es el estado de un router respecto de otro, ¿sí? Aquí está básicamente el proceso de elección de esto del DR y el BDR. Recuerda, se gana el router ID más alto, ¿sí? Cada router tiene una prioridad en su interfaz, ¿sí? Gana la prioridad. Podemos configurar, la prioridad por defecto es la misma, ¿no? En todos. Por eso es que gana el router ID más alto. Pero si quisiéramos, podemos cambiar esa prioridad y así asegurarnos que un router en particular sea el DR. O asegurarnos que nunca participe en un router, ¿sí? En un proceso de elección. Por ejemplo, le ponemos prioridad 0 y así nunca va a participar. Después el capítulo se va por este tema de la elección o la no elección, porque en esto de la elección del DR y el BDR no hay preemption, es decir, los routers no están pendientes de los demás. Es decir, yo no puedo si yo tengo un router siempre como DR y ese router deja de ser DR, bueno, va a asumir DR el router que estaba como backup. Si el router DR vuelve a estar activo, vuelve a estar presente, como no hay preemption, es decir, no hay como un mecanismo que le regrese su estatus a este router que se cayó en principio. El proceso de elección es como por turnos, ¿no? Cuando el DR se cae, viene el BDR y otro router asumirá el rol de BDR y así sucesivamente. Tendríamos que reiniciar el proceso en todos los routers que están participando en el área para que el que es DR pues asuma su rol o asegurarnos que los demás nunca hagan una escogencia y solamente dejarle prioridades a los DR y a los BDR. También es una estrategia. De cualquier manera, recuérdense que en un entorno de router es raro que haya muchos routers, ¿sí? Así que tampoco es un problema. Otra característica de OSPF es la métrica. Recuerden que en OSPF la métrica es algo que se llama el coste o el costo, que es un valor que resulta de un famoso ancho de banda de referencia entre el ancho de banda de la interfaz. Por defecto, el ancho de banda de referencia es 100 megabits. Entonces, si por ejemplo tenemos una interfaz Fast Ethernet, si yo divido 100 megas entre 100 megas, me da 1. Ese sería el costo de esa interfaz. Pero bueno, recordemos que hoy en día tenemos interfaces Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet o 40 Gigabit Ethernet. Entonces, ¿qué pasa? Que tendríamos que aumentar el ancho de banda de referencia para que OSPF calcule el costo de acuerdo específicamente a esas interfaces. Eso lo hacemos con este comando que está allá abajo, AutoCost Reference Bandwidth. Ahí tendrían como que el resultado de esos valores, ¿sí? Si mantuviésemos siempre el mismo ancho de banda de referencia. No habría una forma como de diferenciarlo. Pero si lo cambiamos, efectivamente, pues el valor va a ir cambiando y ajustándose, ¿no? Ahí está el comando, AutoCost Reference Bandwidth, y listo. O también podemos hacerlo así por interface con el comando IPOSPF cost. También lo podemos hacer por interfaz. El costo obviamente es acumulado, es decir, cada interfaz tiene un costo y cuando un router va a calcular el camino hacia una red, entonces tiene que sumar el costo de todo el camino hasta llegar a esa red. El menor de los costos para llegar a la misma red es el que se instala en la tabla de enrutamiento. Lo veríamos con este comando, show per route, y una red en particular, el costo sería lo que está del lado derecho de este parámetro, ¿sí? Aquí tenemos 110 y 11, bueno, sería el 11. O si no hacemos show per route y la ruta, y también veríamos ese valor. Ese valor es el costo. Podríamos
por ejemplo, hacer testing cuando un router tiene dos caminos para llegar a una red, apagar un camino y verificar que el router conmute al otro, podemos hacer ese tipo de pruebas. También podemos reducir el tiempo en el que los routers se mandan mensajitos hello para que la red converja más rápido en caso que tenga que reconverger. Y los hold time, ¿no? O sea, el tiempo este que consideramos a un vecino activo, también lo podemos cambiar. Ahí está, lo podemos hacer con el comando ipcpf hello interval o el comando ipcpf dead interval. Con el comando o con la variante no de esos mismos comandos volvemos a los valores por defecto, que por defecto son, en las redes Ethernet son 10 y 40 segundos. ¿Sí? 10 hello, 40 dead. ¿Cómo verificamos esos parámetros? Bueno, podemos hacer aquí show ipcpf neighbor, ¿sí? Así verificamos la adyacencia de los equipos. Ven que se cambió la vecindad. Si yo cambio los valores y mi vecino está allí, bueno, perfecto. Deberíamos mantener una configuración homogénea entre todos los timers de los equipos. ¿Sí? Sería como lo más recomendable. También podemos usar OSPF para retransmitir información de la ruta por defecto, propagar la ruta por defecto de varias maneras. Podemos hacerlo cuando el router sí de mi topología tiene la ruta por defecto o cuando no la tenga. Igual volvemos a forzar que se propague esa información. Recuerden que ya por ejemplo, en el capítulo de rutas estáticas vimos que podemos crear rutas estáticas por defecto. Pero bueno, ¿por qué no podemos utilizar un protocolo de enrutamiento para publicar esa información? Sí podemos. Entonces podemos propagar eso. ¿Cómo verificamos la configuración? Bueno, tenemos varios comandos, show IP interface, show IP route, show IP SPF neighbors. Recuerden que SPF es un protocolo IP. De hecho, esa es la razón por la que muchos de los comandos son así, show IP o SPF algo. ¿Sí? Ahí tienen el de neighbors, por ejemplo, show IP protocols. Vemos un resumen general del protocolo en sí mismo, el sistema autónomo que estamos usando, que es 10, o el número de proceso, el router ID, qué interfaces están configuradas para mandar mensajitos dentro de SPF. Vean que ahí está como resaltado Routing on Interface. Y también si estuvieran interfaces pasivas también lo viésemos ahí, ¿no? Ahí está el comando show IP o SPF. Nos dice el tipo de área que está, cuántas veces se ha ejecutado el algoritmo SPF. Por ejemplo, un problema sería cuando ese algoritmo se ha ejecutado muchas veces. Significaría que han habido muchos cambios y hay que verificar por qué se está ocurriendo eso. Puede ser un tema de lentitud en los enlaces, algún flap de alguna cosa que esté funcionando mal. Para que dos routers sean vecinos, tiene que ser igual. El tipo de área, la red lógica, los MTU, los timers. Si alguna de estas cosas no son iguales, entonces las vecindades se caen. Pasa mucho cuando configuramos router, por ejemplo, una frontera de un router de un cliente con la frontera del router de otro cliente y no nos ponemos de acuerdo en las configuraciones, pudieran ocurrir estos problemas. ¿Sí? Bueno, interesante capítulo este, el 2.7, el capítulo 2, perdón, de este módulo 3, donde nos dice como estas genialidades en cuanto a la configuración. La verdad que no es nada complicado, ciertamente hay varios escenarios donde pueden ocurrir varias cosas de SPF, pero bueno, para eso son las clases, las prácticas. Sea el mecanismo con el cual usted forma parte de la comunidad de CCNA, seguramente tiene acceso a los archivos para completar la configuración o ya vio una clase con nosotros y muchas dudas seguramente se han aclarado. Si todavía faltan algunas, hágalo saber y comparte con nosotros sus inquietudes. Por este video hemos terminado y nos vemos en el siguiente capítulo con más información de esta currícula excelente de CCNA. Hasta la próxima.